Bendiciones, hermanos y amigos. Yo y el ministerio de broadcast de la Iglesia Buenas Nuevas Chitré, Panamá, estamos planeando hacer estos mensajes cada semana para ustedes. Así que yo quiero cada semana compartir un mensaje de un capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Juan capítulo 1 y la próxima semana, Dios primero, será Juan capítulo 2. Pero antes de continuar, oremos. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por el regalo de la vida que nos das, Señor, y por cada respiro. Y gracias por esta oportunidad que tenemos para abrir tu palabra, Señor, y para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, por favor, guíanos mientras hagamos este estudio en el libro de Juan. Señor, por favor, ayúdanos a ver la gloria de Jesús. Y guíanos en tu palabra, Señor, para que ella esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a obedecer lo que tu palabra nos dice. Te amamos, te bendecimos, Señor. Guíanos por tu Espíritu en este tiempo y en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, antes de que leemos un poco en el primer capítulo de Juan, me gustaría compartirles alguna información básica sobre el libro entero de Juan. Va a ser breve. En mi Biblia de estudio yo tengo una breve nota que explica cuál es el tema del Evangelio de Juan. Dice: el tema del Evangelio de Juan es que Jesús es el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Las personas pueden ser salvas creyendo en Él. Y esto es breve, pero honestamente es el tema del libro. Y como veremos en este estudio, las verdades que Jesús es divino, que es el Hijo de Dios, que es nuestra única salvación y que en Él solo se encuentra la vida abundante, se repiten vez tras vez de varias formas. De verdad es un libro hermoso y estoy muy listo para estudiarlo con ustedes. Va a ser de bendición para nosotros. Y de hecho, el Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de evangelizar. Porque en Juan capítulo 20, versículos 30 a 31, la Biblia dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así que este es el propósito de Juan: convencer a la gente a creer en Jesús como su Salvador. Porque en Jesús no vamos a tener sed espiritual de nuevo. En Jesús no vamos a tener hambre espiritual de nuevo tampoco. En Jesús hay una satisfacción completa porque Él nos lleva a la presencia del Padre y nos restaura en relación con nuestro Padre Celestial. Él es nuestra única salvación. Ese es el tema del libro de Juan. Y esta es la razón por la cual tantos pastores y maestros quieren que los incrédulos y que los nuevos creyentes lean el libro de Juan. Porque es sencillo, se puede entender por un niño, pero también es profundo. Las verdades que hay en el libro de Juan son muy profundas y nos causan a pensar profundamente en las cosas de Dios, en las cosas de la salvación y en la identidad de Jesús. Entonces, como mencioné antes, estoy muy listo para estudiar este libro con ustedes. Va a ser de bendición para todos nosotros, yo creo. Vayamos al capítulo 1, al capítulo número 1 de Juan. Y bueno, este capítulo es tan bueno que yo voy a hablar sobre todo él. Y usualmente en estos mensajes solamente voy a compartir un mensaje de un pasaje en particular del capítulo, en vez de un mensaje sobre el capítulo entero. Pero hoy eso no va a ser el caso. Vamos a hacerlo un poco diferente, porque hay un tema muy importante que se encuentra en todo el capítulo de Juan 1 que tenemos que entender. Entonces, hablando claro, Juan 1 contesta la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Era un hombre solamente? ¿Un buen maestro? ¿Un carpintero simpático? ¿Quién era Jesús?
o era, en vez de ser solamente un hombre, era y es todavía algo más. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 1 a 5. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero solamente vamos a leer algunos versículos del capítulo entero que contestan esta pregunta: ¿quién es Jesús? Así que vamos a empezar leyendo Juan 1, versículos 1 a 5. Dice la palabra de Dios: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, de acuerdo con este texto, Jesús es el Verbo. En el principio existía el Verbo. Y está hablando de Jesús, de Cristo aquí, y Él es identificado como el Verbo porque Él nos revela quién es Dios. Y la palabra verbo expresa la idea de revelación y autoexpresión. Así que por medio del Señor Jesús, Dios se nos revela, se nos manifiesta por medio de la persona de Jesucristo. Y esto es verdad porque Jesús mismo es Dios. Dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesús, Él tenía unidad con Dios el Padre antes de la creación del mundo, y Jesús mismo es la fuente de la creación. Como dice en versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesús es la fuente de la creación. Y eso significa que es Dios, porque sabemos de Génesis que Dios es el que creó al mundo y al universo. Entonces Jesús es completamente divino, la segunda persona de la Trinidad Santísima. Y para los que no saben, la Trinidad es una doctrina esencial cristiana que dice que solamente hay un Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cinco, no hay muchos. Solamente hay un Dios. Y ese Dios existe eternamente como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús, Él es el Hijo. Él es Dios el Hijo de Dios. Él mismo, en su propia identidad, es Dios. También Jesús es la luz, porque en versículo 9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y Cristo, Él es la luz del mundo porque Él nos revela quién es Dios y nos muestra cómo ser salvos, y también nos enseña cómo vivir en justicia. La luz de Cristo no puede ser vencida por las tinieblas, como dice en versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y también otra traducción que yo creo que es mejor para este versículo es que las tinieblas no la dominaron. Entonces la luz de Cristo no puede ser vencida por el diablo ni por los incrédulos del mundo, porque su palabra permanece para siempre y su iglesia permanece en este mundo y brilla con su propia luz. También Jesús es humano. Versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, aunque es verdad que Jesús es completamente Dios, completamente divino, también es cierto que Él se hizo completamente hombre, completamente humano. El Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, caminó con nosotros y sufrió con nosotros. Y Él murió por nosotros en la cruz. Y Él murió por nosotros en la cruz como el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Como dice en versículo 29, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, los animales fueron sacrificados para un perdón de pecados temporal.
Pero esos sacrificios no eran suficientes para resolver el problema del corazón pecaminoso. No eran suficientes para limpiarnos, para limpiar a la humanidad. Y por eso, en su gran amor por nosotros, el Señor Jesucristo, siendo completamente divino y completamente humano, Él vivió una vida perfecta y luego murió por nuestros pecados, por nuestra rebelión en la cruz. Dios el Padre castigó nuestros pecados mediante el cuerpo de Jesús. Y por eso cuando creemos en Él podemos ser salvos. Jesús es el único Salvador, porque Él es el único que fue sacrificado por nuestros pecados. Es el único que puede quitar los pecados del mundo. Y por eso dice en versículos 12 a 13 que cuando creemos en Jesús podemos ser hijos e hijas de Dios. Y también dice en versículo 41 que Jesús es el Mesías. Él es el Salvador prometido del Antiguo Testamento, que llegó en el Nuevo Testamento hace 2000 años. También Jesús es nuestro Maestro. En versículo 38, Jesús es identificado como un rabí, un maestro. Entonces, Él era el maestro de los discípulos y Él ha sido el maestro de todos los cristianos que han vivido a través de los siglos hasta el día de hoy. Y también todavía Él es nuestro maestro. Sus enseñanzas son nuestra guía para aprender cómo vivir en santidad y justicia delante de Dios en este mundo. Así que si ustedes que me están escuchando quieren saber cuál es la voluntad de Dios y qué quiere Dios que yo haga, bueno, principalmente busquen las enseñanzas de Jesús. Busquen las respuestas que necesitan en las palabras de Jesús, en las palabras de toda la Biblia. Porque Dios, Él nos ha dado, Él nos ha revelado cuál es su voluntad, especialmente por medio del Señor Jesús. Y también cuando seguimos las enseñanzas de Jesús y cuando lo seguimos a Él mismo, entonces vamos a encontrar nuestro propósito principal en este mundo: amar, glorificar y servir a Dios sobre todo. Y por fin, Jesús es el Rey. En versículo 49 se le identifica a Jesús como el Rey de Israel. Y Él ciertamente es el Rey de Israel y también es el Rey de todo el universo. La autoridad de Jesús está sobre toda autoridad en la tierra y en los cielos. Así que Él es completamente digno de nuestra adoración, de nuestra obediencia y de nuestra afección. Como la Biblia dice, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y no solamente es el Rey de Reyes, pero también es un Rey justo, santo y bondadoso. Él es el mejor que hay. Él es Rey. Entonces, para concluir, hagamos la pregunta de nuevo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Verbo, la revelación perfecta de Dios, porque Él mismo es Dios. También Jesús es la luz, y cuando Él se hizo humano, Él alumbraba esa luz alrededor de todos los que estaban con Él. También nos enseña cómo vivir, cómo agradar a Dios y cómo ser salvos. Y Él mismo es nuestra salvación, porque Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. Jesús, Él se paró en la brecha entre nosotros y Dios. Y Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Y en Él encontramos la salvación. También Él fue levantado de entre los muertos 3 días después en gloria y en poder. Y ahora Él está por el trono de Dios el Padre, a la mano derecha de Dios, como el Rey exaltado sobre todo el universo. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, gracias a Juan 1 ya sabemos. Y no se olviden, mis hermanos y amigos, los que me están escuchando, que Él va a regresar a juzgar al mundo. Así que los voy a dejar con esta pregunta. ¿Están listos para aquel día?